¿Puedes cambiar tu vista? Que aquí se ve como de moderador. Ahí está. Ah, pero ahora aquí se ve como moderador. Arriba, ponle en presentación de diapositivas. Abre un poquito más tu PowerPoint para que te salgan todos los menús. O dale en las flechitas. Presentación con diapositivas. Pues ya déjalo así. Pues ya que. Nada más comparte. No. No se ve aquí. No. Me comentaron que no estás como tal conformado con los servicios. Entonces, iba a ser prácticamente solo interno de mato. Y que tentativamente iba a ser a la 1. Okay. Pero ya la doctora de mato, bueno, se mandó un mensaje de tanto el Camacho. Yo creo que le preguntó de algo de residencia. Y la doctora de mato proponía a las 12. Pero Okay. yo creo que, bueno, mi opinión, pero que sí tendrían que estar quirúrgicos. No sé qué piensa usted. Sí. Mal, pero sí. Bueno, empecemos con el tema del día de hoy. Me disculpo por la tardanza, la tecnología no es de nuestro apoyo el día de hoy. Y vamos a tocar el tema de tiroiditis. Soy el residente de segundo año, Muñoz Arellano Juan Ernesto.
Las vamos a definir. Las tiroiditis es un término general que describe la inflamación de la glándula tiroides. También se considera que es un grupo de enfermedades que comparten entre sí la infiltración glandular por células inflamatorias de diversa índole. Y la forma de clasificarlas, hay varias formas de clasificarlas, tanto por su origen, ya sea autoinmunidad, infeccioso, traumático, por radiación, por la duración de esta o la cronicidad de su presentación, que es la que vamos a usar el día de hoy, en agudas, subagudas, crónicas, o si se presentan o no con dolor. Dentro de la evaluación, siempre se va a sospechar por la alteración en las pruebas de la función tiroidea o en un paciente con clínica de disfunción de la misma o dolor cervical. Lo primero que nos va a hacer sospecharla. Dentro de, en este artículo del American Academy of Family Physicians, nos mencionan que para su evaluación, primero hay que confirmar que las pruebas que tenemos, los resultados hayan sido verdaderos, interpretar estos resultados en el contexto clínico del paciente, si este se encuentra cursando, saliendo de alguna enfermedad grave o se encuentra bajo el uso de glucocorticoides, considerar el grado de alteración y la severidad de la clínica que presenten, y mencionan dentro de lo principal siempre es diferenciarla, que no haya enfermedad de Graves como la causa principal, y esto se hace principalmente con la captación de yodo radioactivo, de radioisótopo. Siempre hay que llevar un seguimiento estrecho de estas enfermedades para saber su evolución clínica, ya que muchas van a tener un curso que va a llevar a la recuperación en un periodo variable de meses o semanas. Entonces, y muchas de ellas no van a ocupar tratamiento, entonces es importante el seguimiento estrecho. Aquí les pongo este diagrama que nos muestra en formas generales el abordaje. En si se dan cuenta, se basa principalmente en la presencia o no de dolor, y en base a ya nos va diciendo hacia dónde encaminar nuestra sospecha. Y bueno, empezando dentro de las varias que hay, voy a tocar una principalmente que es la Hashimoto. Sin embargo, les voy a mencionar un poco de las demás. Una disculpa de antemano por la ausencia de imágenes representativas de cada una. No hay muchas imágenes dentro de la bibliografía. Entonces, vamos a dividirlas primero en las agudas. La más representativa de esta clase es la supurativa, o también llamada infecciosa, que es un proceso tiroideo poco frecuente. El 80% es de causa bacteriana y el 15% son causas micóticas. Y los gérmenes alcanzan la glándula ya sea por vía hemática, linfática o por contigüidad durante algún procedimiento o alguna iatrogenia. Los principales microorganismos implicados se consideran los estreptococos, neumonía o piógenes, desde Staphylococcus aureus, y puede llegar a haber bacterias gram negativas. Predisponentes tenemos a la enfermedad tiroidea previa, un estado de inmunosupresión o fístulas que comuniquen a la tiroides con la vía aérea. Clínicamente se presentan con fiebre de inicio súbito y dolor cervical anterior, signos inflamatorios locales como eritema y edema cervical, además de odinofagia, disnea, disfagia, estridor, ronquera, disfonía y tos, principalmente como síntomas locales compresivos. Dentro de la exploración clínica hay palpación dolorosa, esta la clasificaríamos dentro de las tiroiditis dolorosas, con una masa unilateral asociada a eritema y calor que puede llegar a drenar de forma externa espontáneamente. Y dentro de los estudios tenemos una elevación de los marcadores inflamatorios, de la velocidad de sedimentación globular, leucocitosis, y la función tiroidea suele estar preservada de forma, suele estar normal. El ultrasonido nos muestra una imagen, puede llegar a tener una imagen líquida o mixta, que se asocia durante la exploración física a la presencia de una consistencia fluctuante. Y siempre que sea posible hay que expirar el contenido. Y dentro del tratamiento, pues es cefalosporina de tercera generación, es lo recomendable. Puede ser una penicilina asociada a un aminoglucósido, sin embargo, por la simplicidad y la efectividad, la cefalosporina, y siempre dependiendo del tamaño y la imagen ultrasonográfica, considerar drenaje quirúrgico. Dentro de las subagudas, empecemos con la granulomatosa o de Kervine, que es un proceso que se sospecha es de origen viral.
se presenta más comúnmente entre los 30 a 60 años y predomina en las mujeres. Se ha asociado a enterovirus, Coxsackie, adenovirus. Hay reportes como una complicación a largo plazo de infección por COVID y tiene relación con el antígeno HLA-B35. Estos pacientes presentan un periodo prodrómico con una afección de la vía aérea superior, fiebre, astenia y malestar, seguido de dolor cervical anterior que irradia oídos por afección de las trompas de Eustaquio y puede aumentar a la deglución. Se divide en tres, puede llegar a presentarse en tres fases diferentes. Una es un estado de hipertiroidismo con bocio que se presenta en el 50-60% de los casos, seguido de un estadio de eutiroidismo transitorio y finaliza con un hipotiroidismo que dura semanas a meses, donde más del 90% de los pacientes va a recuperar el eutiroidismo sin requerimiento de manejo. En los casos raros o cuando es repetitiva la presentación de esta tiroiditis, puede haber una destrucción del tejido y una sustitución por tejido fibroso. Lleva un hipotiroidismo permanente y requiere sustitución de la función hormonal de forma permanente. Durante la primera fase, el diagnóstico se basa en elevación de la BCG, de los leucocitos, así como los niveles de T4 libre y tiroglobulina, y suele asociarse a una disminución de la TSH, como vimos, por el aumento de, por el estado hipertiroideo. Ultrasonográficamente hay hipoecogenicidad focal y poca vascularización. Posteriormente, durante su evolución, hay normalización de las características ultrasonográficas y puede aparecer títulos de anticuerpos antitiroideos a títulos bajos. La biopsia no es indispensable para el diagnóstico, pero nos muestra células gigantes multinucleadas, linfocitos y células plasmáticas, así como foliculares con cambios degenerativos. Y como les comenté, el manejo, en caso de ser necesario, sintomático, con un antiinflamatorio, ya sea aspirina o algún otro AINE. En casos de cuadros intensos con mucho dolor o mucha afectación, se le puede asociar prednisona a dosis de 40-60 miligramos al día con un desescalonamiento posterior del mismo. Y la parte sintomática, dependiendo de la intensidad o la severidad de la afección de la función tiroidea, en casos de que sea muy alta la afectación por parte del hipertiroidismo, se puede asociar propanolol para el control sintomático. Nunca hay que agregar antitiroideos. Y en caso de que, como les comenté, que se presente una fase de hipotiroidismo con mucha sintomatología o que se vuelva permanente, hay que dar levotiroxina a necesidad. La linfocitaria o silente es una tiroiditis no dolorosa. Se considera que es una variante de la crónica autoinmune, Hashimoto, como veremos más adelante, y supone el 1 a 5% de los casos de tirotoxicosis. Afecta principalmente mujeres entre los 30 a 35 años y en el 10% de los casos suele presentarse con recurrencias. Se ha descrito asociado a otras enfermedades autoinmunes tras el retiro de glucocorticoides, tras adrenalectomías secundarias a síndrome de Cushing, tras radioterapia cervical en casos de un linfoma de Hodgkin y asociado a hipofisitis linfocítica. Patológicamente encontramos una infiltración linfomonocitaria difusa, o focal con destrucción de los folículos, y rara vez puede llegar a fibrosis con una diferenciación oncocítica, muy parecido a como veremos en Hashimoto. Clínicamente inicia con una fase de hipotiroidismo leve que se tolera de forma adecuada. El diagnóstico suele ser incidental durante un estudio de prueba de función tiroidea, y en el 50-60% se asocia a un bocio difuso no doloroso que tiene una duración de 1 a 6 semanas. Posteriormente, un tercio de los pacientes desarrollan hipotiroidismo transitorio subclínico de 4 a 16 semanas de duración. El diagnóstico durante las primeras fases es con el aumento de tiroglobulina y T4 libre, así como una TSH suprimida, sin captación de radioisopo. Posteriormente se normaliza o pasa a periodo de un hipotiroidismo. Y el tratamiento, igual que en el caso anterior, es con control sintomático en caso de aumento de la función de la misma o con una sustitución hormonal en caso de pérdida de la función.
En el caso de la posparto, la verdad es que es similar a la silente, es técnicamente lo mismo, solo que esta por definición se presenta en en el periodo del primer año posterior a un parto o un aborto y ocurre en el 5 a 9% de los embarazos. Hay estudios que mencionan que la prevalencia es mayor en aquellas mujeres que tienen títulos altos de anticuerpos antitiroideos positivos durante el primer trimestre. Se puede dividir en tres formas de presentación clínica. La clásica, que es el 25% de los casos, que empieza con un estadio de hipertiroidismo y posteriormente pasa a un estado de hipotiroidismo y termina en un eutiroidismo, muy similar a la silente, o el 32% de los casos presentan tirotoxicosis aislada y el 43%, la gran mayoría, solamente presenta un hipotiroidismo aislado. Entre el 10%, del 10 a 20% de los casos presentan un hipotiroidismo permanente y tiene una alta tasa de recurrencia con los embarazos subsecuentes. Se sospecha que el sustrato es autoinmunológico por el parecido que tiene con la tiroiditis silente. Y dentro del diagnóstico, las pruebas de funciones tiroideas, los anticuerpos antiperoxidasa y una muy poca captación por gammagrafía. Y mencionan que aunque no se ha visto que tenga una asociación directa con la presencia de depresión postparto, toda paciente que presente la misma tiene que ser valorada por una tiroiditis. Y el manejo, pues de la misma manera que el anterior, es sintomático con propanolol o levotiroxina a necesidad. Dentro de las crónicas las vamos a dividir en autoinmunitarias y no autoinmunitarias y autoinmunitarias. Dentro de las no autoinmunitarias tenemos la tiroiditis de Riedel, que es una tiroiditis fibrosa invasiva muy poco frecuente, se considera un trastorno raro, afecta principalmente a mujeres de la misma manera entre la tercera y la sexta década de vidas, y aunque la etiología es desconocida, se asocia a procesos fibróticos en otras localizaciones como fibrosis retroperitoneal y así como colangitis esclerosante o enfermedad sistémica por presencia de anticuerpos tipo IgG4. La clínica suele ser por síntomas compresivos a nivel local, por el bocio y lleva a un hipotiroidismo progresivo. Puede haber hipocalcemia por la misma afección de las glándulas paratiroides que pierden su función. El diagnóstico es igualmente es sospecha clínica y se confirma mediante histopatología por biopsia. No tiene tan buen rendimiento en este caso las muestras por aspiración por aguja y el manejo, bueno, la verdad es que de lo que estuve revisando, algunos mencionan que algunos pacientes pueden llegar a responder a uso de glucocorticoides, o tamoxifeno, rituximab o micofenolato. Sin embargo, los estudios son variables y en muchos casos, por la misma sintomatología compresiva, van a llegar a requerir resección quirúrgica y sustitución hormonal de forma permanente. Bueno, y ahora a la que vamos a poner un poco más de atención es dentro de las crónicas autoinmunitarias a la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, esta es una enfermedad autoinmunitaria que se considera órgano específica, aunque tenga otras diversas asociaciones que tocaremos más adelante, y es la principal causa de hipotiroidismo en zonas donde hay suficiente acceso a yodo en la dieta. Vamos a identificar mediante una triada, que es el aumento del volumen glandular de forma variable. La glándula va a presentar una infiltración linfocítica en la anatomía patológica y va a haber presencia de anticuerpos específicos, los cuales tocaremos más adelante. Epidemiológicamente tiene una incidencia de todos estudios, que la incidencia es de 0.3 a 1.5 casos por 1000 habitantes al año. Tiene un predominio francamente femenino de entre 15 a 20 mujeres por cada hombre y se presenta principalmente entre los 30 a 50 años, aunque mencionan que puede presentarse a cualquier edad. Y es la principal causa de un bocio hipotiroideo.
Etiológicamente, la causa es una ruptura de la tolerancia inmunológica de nuestras células B y nuestras células T contra las células tiroideas. Y es la asociación entre una susceptibilidad genética, así como unos disparadores ambientales, muchos de ellos no muy bien identificados, y la contribución de cambios epigenéticos en cada paciente. ¿Base a qué se considera esto? Pues hay una predisposición familiar, sin embargo, no suele ser del 100%. Hay una asociación con antígenos del HLA, hay polimorfismos genéticos y se ha encontrado una alteración en las células tanto B como T reguladoras y se ha asociado a una alteración en las selenoproteínas tiroideas. Esto confirmado también por estudios nutricionales. Dentro de los disparadores ambientales se considera la teoría, se ha visto un aumento de la incidencia de los casos de Hashimoto a través de los años, que se puede llegar a asociar a la teoría de la higiene que vemos que se relaciona con muchos fenómenos autoinmunes por la falta de exposición a microorganismos o a patógenos que maduren nuestro sistema inmune, a un exceso de yodo en la dieta y poco selenio, a infecciones por virus de la hepatitis C, no muy bien establecido, pero también se considera en algunos artículos a una hipovitaminosis D y el uso de interferón alfa e inhibidores de la sinasa. Como vemos, hay una pérdida de la función reguladora de nuestras células inmunes, tanto de linfocitos T como de linfocitos B, los cuales se vuelven autorreactivos contra las células tiroideas y generan un ataque celular directo, citotóxico o mediado por anticuerpos. Bueno, una citotoxicidad mediada por anticuerpos o mediado por células. Hay muchísimas asociaciones, tanto por los antecedentes heredofamiliares, principalmente menciona que entra dentro del espectro del síndrome de poliglandular autoinmune y junto con la diabetes tipo 1 es una de las principales formas de presentación de los síndromes poliglandulares. Además, tiene asociación con hipogonadismos, enfermedad de Graves, vitiligo, alopecia, anemia perniciosa, enfermedad de Addison y con otro tipo de enfermedades autoinmunes como lo son la gastritis crónica autoinmune, la artritis reumatoide, enfermedad celíaca, esclerosis sistémica, se menciona mucho, lupus eritematoso y crioglobulinemia asociada a virus de la hepatitis C. En la anatomía patológica se va a encontrar una glándula con crecimiento difuso e infiltración linfocitaria intersticial, que va a ser la característica y la forma en la que la vamos a diferenciar de otros procesos que afecten la glándula. Lo mencionan como el contacto estrecho entre las células linfocitarias y las células tiroideas. Va a haber folículos linfoides con centros germinales muy visibles y una transformación oxifílica de las células foliculares. Se van a llamar células de Ashkenazi o de Hurtle. Y va a haber una reacción fibrosa progresiva de lenta progresión que va a tomar relevancia con el tiempo. Clínicamente se presenta un bocio moderado no doloroso de crecimiento lento y 20% presenta ya clínica de hipotiroidismo en el momento del diagnóstico o lo llega a desarrollar de forma lentamente progresiva con una incidencia del 3 a 5% anual. Hay otras formas de presentación, la hashitoxicosis, que es una hiperfunción glandular e histología de Hashimoto. Algunos pueden tener un cuadro fluctuante por los anticuerpos, con una variabilidad en la presentación de anticuerpos antirreceptor de TSH, que pueden presentar hipotiroidismo y pueden llegar también a presentar oftalmopatía tiroidea. Otras variantes que lo que se referencia abajo es una artropatía inflamatoria, la tiroiditis no dolorosa, que es la forma común, una tiroiditis dolorosa, que es una presentación rara. Como ven, al igual que la silente, que se consideraba una variante de Hashimoto, y la posparto, que es una forma pues, similar o idéntica a la silente, pero por definición asociada al año posterior a la gestación, también se considera dentro de la variante de Hashimoto y una encefalopatía. Y dentro de las variantes histopatológicas tenemos una forma fibrosa, la tiroiditis de Riedels,
se le considera una variante de Hashimoto, y se menciona que se puede hacer una diferenciación entre pacientes que presenten IgG4 positivos o negativos. El diagnóstico siempre se sospecha en una mujer que se encuentre con bocio e hipotiroidismo de forma variable, dentro del espectro de subclínico hasta un hipotiroidismo franco. Inicialmente suele presentarse subclínico, ya posteriormente con la evolución, como les mencioné, se hace un hipotiroidismo franco. Los anticuerpos, los antiperoxidasas, se consideran anticuerpos tardíos y se presentan hasta en el 95% de los casos, y los antitiroglobulina se consideran los anticuerpos tempranos y se presentan en el 60 al 80% de los casos. Ultrasonográficamente hay una glándula hipoecogénica y heterogénea con tractos ecogénicos variables dependiendo del estadio de evolución, que son el resultado de la fibrosis. Por gamografía, normalmente se encuentra normal de forma inicial, pero conforme evoluciona se encuentra de aspecto moteado. La captación tiene un aspecto moteado. Citológicamente hay numerosas células linfoides de predominio en formas maduras con escaso coloide, detrito celular, y hay células foliculares con cambios oncocíticos por su asociación, como veremos, con neoplasias tiroideas, como veremos más adelante. Hablando un poquito de los anticuerpos, dentro de la relevancia de estos, los antiperoxidasas se encuentran en el 80, bueno, dependiendo de la bibliografía, aquí en esta mencionan que en el 80-90% de los casos. Sin embargo, también se encuentran presentes en el 50-60% de los casos de enfermedad de Graves. Tienen una alta sensibilidad para la identificación, por eso son los que se usan dentro del diagnóstico, y el título de estos predice un cambio del hipotiroidismo subclínico al franco. A mayor títulos de antiperoxidasa, mayor la probabilidad de que pueda evolucionar al hipotiroidismo franco. Y estos se encargan de inducir citotoxicidad por dos vías, tanto dependiente de anticuerpos por las células natural killer y citotoxicidad dependiente del complemento. Los anticuerpos antitiroglobulina se encuentran en el 60 al 80% de los casos, y también se encuentran en el 40-60% de los casos de enfermedad de Graves. La sensibilidad es menor y estos no tienen utilidad para la predicción de cambios clínicos. Y mencionan también que los anticuerpos antirreceptor de TSH la verdad es que tienen una actividad mixta. Pueden tener alguna función de activación del receptor o de antagonismo de la misma, o simplemente no tener función alguna y encontrarse presentes. Aquí vemos en esta tablita de UpToDate como la presentación de los diferentes anticuerpos en diferentes patologías, y pues vemos que en este caso, por ejemplo, nos mencionan que los anticuerpos antiperoxidasas se encuentran hasta en el 100% de las tiroiditis autoinmunes, como en este caso. Bueno, el pronóstico siempre va a ser una evolución a hipotiroidismo con posterior disminución del bocio por la atrofia de la glándula, y se asocia a un riesgo elevado de linfoma primario de células B, que es el 5% de las neoplasias tiroideas. El manejo, no me voy a meter mucho, al igual que, si se dan cuenta, no toqué mucho el tema de hipotiroidismo, porque va a haber una clase de hipotiroidismo y hipertiroidismo, pero el tratamiento va a ser sustitutivo con levotiroxina a control de TSH a 1.6 o a 1.8, una dosis inicial de 1.6 a 1.8 microgramos por kilo al día. A veces solo ocupan observación si la clínica no es muy severa y no es profundo el hipotiroidismo. En caso de que sí, hay que hacer la sustitución. En pacientes, como les comenté, dentro de la variabilidad histológica, los pacientes que presentan asociación a IgG4 pueden recibir prednisona por periodos cortos, y en caso de que se sospeche malignidad por presencia de nódulos o hay una clínica compresiva o simplemente se desee la mejoría estética, se puede considerar una tiroidectomía subtotal bilateral con posterior control con hormona tiroidea. Dentro de su asociación a transformación maligna, vemos que se asocia a un cáncer papilar de tiroides, esto por la inflamación crónica y una sobreexposición a TSH por la pérdida de la función.
y la prevalencia es variable. Se menciona que en los casos en los que se ha hecho el estudio por parte de aspirado, se ha encontrado una incidencia de 1.2% de los estudios realizados. Se encuentra la presencia del cáncer papilar. Sin embargo, en los estudios en los que la muestra se lleva por tiroidectomía es muchísimo más alto. Y nada más una representación gráfica de la asociación entre la sobreexposición, entre los hits que se presentan y la sobreexposición a TSH con su relación a la progresión o al desarrollo de una neoplasia tiroidea. Y sería todo de mi parte. Doctor, Ande. ¿sí me escucha? Sí. Sí. Oiga, doc, para fines ¿cómo sospecharía que está ante el caso de ante un paciente con una tiroiditis? ¿Qué parámetros clínicos son los que usted? Bueno, normalmente de lo que revisé bibliográficamente, muchos no van a ser. Consideraría? Ok, bueno, de lo que estuve revisando, la verdad es que dice que muchos pasan desapercibidos porque muchos no llegan a una clínica franca de hipotiroidismo. Sin embargo, en personas que tengan alteraciones de las funciones, aunque sean asintomáticos por alteración de la función tiroidea o que presenten datos clínicos de una disfunción, ya sea datos de hipertiroidismo o hipotiroidismo que no se consideran ni sensibles ni específicos, siempre hay que sospecharlo y hay que llevar el abordaje diagnóstico. Eso es lo que había revisado. Eso es lo que había revisado. Ok, excelente. Sí, doctor, la mayoría de las tiroiditis se caracterizan porque la mayoría de ellas pueden ser asintomáticas. Entonces, regularmente los pacientes van a llegar con síntomas inespecíficos, fatiga, cansancio, palpitaciones, cambios en el estado de ánimo, o que algún médico se paró y le tocó el cuello y le tocó la glándula tiroidea aumentada de tamaño. Esa es la principal característica. Entonces, suelen tener un curso lento, progresivo, inicialmente asintomático, salvo las dolorosas y las agudas, ¿no? Sí. Efectivamente, la tiroiditis de Hashimoto es la tiroiditis más frecuente en zonas yodosuficientes, como ya usted lo comentó. Luego, la segunda característica, o el segundo caso, o por qué se caracterizan las tiroiditis. Cuando nosotros las encontramos en una fase aguda, es decir, le llega una paciente a valoración porque tiene dolor en el cuello y trae dos perfiles tiroideos. Un perfil tiroideo con una TSH suprimida de 0.01 con una T4 libre de 2.5, por ejemplo, ¿no? Ese es un perfil tiroideo de enero que alguien le tomó, la valoró, le dijo que le dolía el cuello y le hizo un perfil tiroideo y ya no acudió a control con el doctor porque se sintió mejor. Pero nuevamente se quedó con la preocupación de ese perfil tiroideo y acude nuevamente con usted. Pero ahora trae una TSH de 8.8, ya no tiene dolor y una T4 libre de 1.1. Usted la explora, la palpa y nota la tiroides aumentada de tamaño, es decir, tiene bocio, pero no es dolorosa, no es sensible, no hay adenopatías. Entonces, ¿qué consideración diagnóstica tiene con ella? Bueno, en estos casos, como mencioné, muchas veces, y especialmente las formas autoinmunitarias o las que se asocian a un trastorno antiinmunitario, suelen tener un curso en el que se suele presentar un hipertiroidismo inicial, después puede pasar a un hipotiroidismo y muchos de ellos sin requerir tratamiento regresan a un eutiroidismo. En caso de que se pueda hacer un estudio de gammagrafía, sin embargo, no muchas veces se considera necesario, más que con vigilancia y en caso de que la sintomatología sea
sea franca, se puede dar sustitución hormonal, si no, con la mera vigilancia en un plazo de aproximadamente entre 2 a 18 meses se recupera la función normal de la tiroides. Perfecto, doctor. Eso es muy evidente. Nosotros vamos a tener el comportamiento de un paciente con perfiles tiroideos que sean diferentes. En algún momento va a estar hiper, en algún momento otro perfil tiroideo va a estar eutiroidea y en otro va a estar hipotiroidea. Recuerden que el criterio principal del hipotiroidismo subclínico cuando tenemos una TSH entre 5 y 9.9, asintomático, como lo comentó doctor, es la vigilancia y sin factores de riesgo cardiovasculares, la conducta es vigilar, ver cómo se está comportando ese paciente. No vamos a saber si va a quedar hipotiroidea, eutiroidea, entonces los controles regularmente cuando iniciamos sustitución, en caso necesario, por muy tempranos que sean, 3 semanas, lo ideal de 4 a 6 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, ante el caso o la simulación clínica que yo les propuse, la conducta a seguir es vigilar a la paciente, vigilar al paciente con perfiles tiroideos 2 a 3 meses y considerar la respuesta que tenga. Muy bien, doctor. Entonces, paciente, ya, otro aspecto muy importante. Se menciona mucho la gammagrafía. El gamagrama con yodo 131 o con tecnesio 99. Ajá. Siguiente caso clínico. Paciente femenina de 35 años que llega con temblor, nerviosismo, palpitaciones, sudoración, cambios en el estado de ánimo, llanto fácil, porque ella acaba de tener una pérdida gestacional a las no intencional, a las 18 semanas, ¿no? De gestación. Entonces tuvo un aborto y pues todo el mundo le dice que se encuentra de esa manera porque perdió a su bebé, perdió a su embarazo, ¿no? Entonces usted sospecha de que pudiera ser una afectación tiroidea y le realiza una exploración física y nota una tiroides aumentada de tamaño nada más, no está sensible, no está dolorosa y el incremento es leve. Entonces, la paciente le comenta que había acudido previamente con un doctor que también le había palpado y que le había solicitado un gamagrama. ¿Cómo esperaría usted encontrar el gamagrama en esa paciente? Bueno, en este caso, pues la paciente tiene datos sugestivos de un hipertiroidismo. En ella, por la asociación temporal con la gestación, habría que considerar una tiroiditis postparto que puede presentarse de forma hipertiroidea. Habrá que ver la evolución posterior, a ver si desarrolla datos de hipofunción o solo fue un hipertiroidismo aislado. Sin embargo, en caso de que yo quiera diferenciar una enfermedad de Graves, en el gamagrama, si es una tiroiditis postparto, la captación va a haber muy poca captación del trazador radioactivo. En caso de que sea una enfermedad de Graves, habría muchísima captación del marcador. Pero en este caso yo le esperaría bajo, poca captación. Exactamente, las tiroiditis se caracterizan por tener gamagramas o porque debido a que es un proceso inflamatorio, es un daño a nivel del tejido tiroideo, hay destrucción de células tiroideas y el hipertiroidismo o más bien la tirotoxicosis que está presentando el paciente. La tirotoxicosis es la traducción clínica del exceso de hormonas tiroideas, es decir, palpitaciones, nerviosismo, porque las hormonas tiroideas están elevadas, pero no precisan que sea por hiperfunción, sino por incremento en general, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hiperfunción, ya hablamos de hipertiroidismo, pero podríamos hacer como esa pequeña diferencia. Yo creo que lo van a mencionar más adelante, como usted dijo. Como hay una afectación
del tejido tiroideo y hay destrucción del tejido tiroideo por la causa que fuese, en las tiroiditis nosotros regularmente vamos a tener siempre captación en parches o hipocaptación. Habitualmente no hay un bloqueo total o al 100% de la glándula. Cuando nosotros tenemos un bloqueo total, es decir, que no te capta absolutamente nada la glándula tiroidea, pensamos que puede ser una ingesta de levotiroxina de forma subrepticia por las condiciones psicológicas o psiquiátricas y por el beneficio que pueda obtener la paciente, ¿no? Pero efectivamente, nosotros en las tiroiditis vamos a tener gamagramas que capten poco o capten en parches o tengan hipocaptación. Sí. Muy bien, Doc. Ahora, regrese al cuadrito donde están los anticuerpos. Excelente. Nosotros observamos qué es la parte importante aquí. La parte importante de cuando nosotros evaluamos un trastorno tiroideo es considerar la evolución clínica. La evolución clínica, y si nosotros tenemos perfiles tiroideos, revisar los perfiles tiroideos e irlos clasificando de acuerdo a la temporalidad. Porque en la tablita que teníamos ahí, pero que ya no veo ahorita, podemos ver que la población general puede tener anticuerpos antitiroglobulina y anticuerpos antitiroperoxidasa positivos. Es decir, los anticuerpos solamente los vamos a utilizar nosotros para contextualizar el cuadro clínico que tenemos, no para que eso nos defina, ¿no? Patología o no, porque podemos saber que los anticuerpos pueden estar elevados incluso en la población general, en personas que estén sanas. Aún no se ha logrado definir si este grupo de pacientes o este grupo de personas sanas desde el punto de vista tiroideo, más adelante van a desarrollar algún tipo de enfermedad o algún tipo de trastorno de tipo autoinmune, como una tiroiditis de Hashimoto. También el otro aspecto que yo creo que lo van a abordar en el hipertiroidismo, pero es importante mencionarlo ahorita, es que los anticuerpos antirreceptor de TSH pueden estar positivos en los trastornos transitorios, es decir, que no siempre que nosotros tengamos anticuerpos antirreceptor de TSH positivo vamos a pensar en una enfermedad de Graves. Son más prevalentes en la enfermedad de Graves, del 80 al 95%, o incluso si nosotros consideramos los porcentajes como tal, podemos tener de un 5 a un 15% de pacientes que tengan enfermedad de Graves con anticuerpos antirreceptor de TSH negativos. Es muy variable, por eso el mensaje y los ejemplos como para enfatizar lo importante de las tiroiditis es que lo más importante para nosotros es interrogar al paciente, evaluar la temporalidad, si tienen 2, 3 perfiles tiroideos, ustedes revísenlos aunque tengan 6 meses, un año, porque eso les va a permitir conocer la evolución que ha tenido la paciente desde el punto de vista funcional. El gamagrama tiene pocas indicaciones para realizarse. Una de las indicaciones en este contexto es que nosotros encontremos a un paciente hipertiroideo que tenga tirotoxicosis, que tenga hormonas tiroideas elevadas, que no tenga dolor, que tenga bocio y que tenga anticuerpos antirreceptor positivos y anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina positivos. Entonces, ahí uno se pregunta, bueno, ¿en qué fase estoy? Estoy en la fase aguda, en donde tengo aumento, liberación de hormonas, pero este paciente puede ser del grupo de pacientes que cursan con tiroiditis autoinmune y que tiene
anticuerpos antirreceptor de TSH, en ese momento podemos nosotros utilizar el gamagrama. Pero el gamagrama no es para todos los que tengan hipertiroidismo, no es para todos los que tengan tirotoxicosis. ¿De acuerdo? Si el gamagrama se lo reportan con hipocaptación o captación en parches, entonces ya ustedes ahí ya pueden definir que efectivamente es una tiroiditis que puede ser de tipo autoinmune, que está produciendo hipocaptación y que no necesitamos realizar ninguna otra intervención como dar tratamiento antitiroideo, sino solo tratamiento sintomático, como ya lo mencionó, el beta bloqueador, ¿no? En este caso. Para los pacientes que están con hipotiroidismo, como ya también lo mencionó, doctor, si el paciente tiene muchos síntomas, dependiendo del nivel del valor de TSH que presenta, es como nosotros vamos a iniciar la sustitución. Particularmente, lo que sucede es que no necesitamos sustituir como con la dosis plena, es decir, de 1.6 a 1.8 microgramos kilo día. Regularmente se quedan un poquito abajo, es decir, requieren 1 microgramo, 1.2 máximo para iniciar la sustitución. En este caso, yo lo que les sugiero a ustedes o como recomendación general es empezar con 1 microgramo kilo día y con base en la respuesta y el comportamiento que presenten las hormonas tiroideas, ir ajustando, incrementar o ir bajando la dosis. No sé si hasta aquí hay algún tipo de pregunta. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, yo tengo nomás una pregunta. Así como nos comentó ahorita de las indicaciones del gamagrama, o sea, la verdad es que mencionan que en la gran mayoría de tiroiditis los estudios, tanto la citología por aspirado con aguja o la biopsia no son necesarios, pero por ejemplo, ¿en qué momento sí lo podría pedir? ¿Solo en los casos de presenciar algún nódulo o que haya sospecha de malignidad? Excelente. ¿En qué momento nosotros podríamos presentarlo o solicitar un gamagrama? Cuando el comportamiento, desde el punto de vista clínico, cuando el comportamiento de la tirotoxicosis se ha prolongado más de 2 meses aproximadamente, ¿no? Es decir, que tu paciente ya lleva 3 meses con tirotoxicosis, no es un comportamiento habitual porque las tiroiditis tienen una fase de hiper, una fase de EU y una fase de hipo, y esos duran más o menos 2 o 3 meses. Si un paciente te ha durado más de ese tiempo hipertiroideo, entonces tú ya empiezas a sospechar de que no es algo transitorio. En ese momento, tú solicitas un gamagrama. Eso es desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista estructural, si tú documentas un nódulo tiroideo, anteriormente y aún en algunas guías aparece como la indicación de realizar un gamagrama. La indicación de realizar el gamagrama es que si nosotros tenemos una zona de tejido cuyas células no contienen el simportador sodio y yodo, esas células no van a captar yodo y por lo tanto tú consideras que esa zona puede contener una estirpe histológica diferente o desdiferenciada. Por eso es que en algunos artículos ustedes van a encontrar que ante la evidencia de un nódulo, solicitar un gamagrama. Y ante la evidencia del gamagrama con un nódulo frío, es decir, un nódulo que no capta, una zona de tejido que no capta, realizar una biopsia. Pero en los pacientes que tengan tirotoxicosis, lo único que va a condicionar, los pacientes que tengan tiroiditis, ¿sí? Si nosotros queremos biopsiar un nódulo, nos vamos a embrollar mucho porque está el proceso inflamatorio activo. Y no sabemos si esa zona de hipocaptación es porque realmente el tejido es diferente o porque es una zona que se está recuperando por el proceso tiroideo y es hipocaptante como cualquier otra zona. La sugerencia es que durante las tiroiditis
nosotros seamos muy cuidadosos para protocolizar un nódulo. Regularmente los nódulos los protocolizamos cuando ya no tenemos un proceso inflamatorio activo, porque los procesos inflamatorios pueden ocasionar cambios histológicos y te llevan, es como una bola de nieve, y te llevan a un procedimiento mayor o incluso a acabar los pacientes en tiroidectomía total, que si bien les va, quedan sin síntomas. Pero hay algunos que quedan con hipopara postquirúrgico severo o moderado y pues ya los condenamos a estar tomando calcio todo el tiempo. Pero esa es la parte importante. Si nosotros no protocolizar un nódulo durante una fase aguda, hay que vigilarlo ultrasonográficamente, caracterizarlo de acuerdo a las distintas clasificaciones, la ACR, por ejemplo, y ya solamente que sea un nódulo con alta sospecha, en ese momento podemos realizarlo. Lo que sucede con las tiroiditis es que nos forman pseudoimágenes de nódulos, o les llaman pseudonódulos. Ahorita tú le haces un ultra y dices, no, pues es que tiene aquí un nódulo de bordes mal definidos. En 2 meses le repites el ultrasonido y ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque es un tejido cambiante, es un tejido inflamatorio. La única indicación, retomando tu pregunta, para hacer un gamagrama en una tiroiditis es que nos quede, que tenga los anticuerpos positivos y que nos quede duda en ese sentido. Pero para protocolizar un nódulo, no. Si es lo mejor es el ultrasonido y si tienes alta sospecha de ese nódulo, biopsia. Gamagrama, no. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Y Sí. creo que por parte de los demás no hay más preguntas. Ok, excelente. Y ya acabarían los temas de tiroiditis. De tiroiditis ya. Continuamos mañana. Ok. Hipertiroidismo mañana. Mañana hipertiroidismo. Ok, perfecto. Muy bien. Pues muy bien, doctor, excelente. El artículo que revisaste está bastante bien y lo complementaste con UpToDate, que en general sí tiene muy buenos resúmenes. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y hasta luego. Hasta luego, que estén todos bien, que tengan buen día. Gracias, nos vemos. Hasta luego, bye.